Que el Señor Jesús esté con ustedes. y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio a toda la creación. El que crea y sea bautizado se salvará, el que no crea será condenado. A los que crean les acompañarán estos signos: echarán los demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, tomarán serpientes en sus manos y si beben un veneno mortal no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. Después de hablarles, el Señor Jesús fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos se fueron a predicar el Evangelio por todas partes y el Señor cooperaba confirmando la palabra con las señales que los acompañaban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, hoy estamos celebrando esta fiesta tan interesante, tan importante de San Marcos Evangelista. En primer lugar, queridos amigos, nos anima a nosotros a entender que todos, así como San Marcos, somos enviados por el Señor. Eso significa la palabra apóstol en griego, ser enviado por el Señor. Y por eso es que después nos va mostrando las características y las cualidades de todo apóstol. Primero luego nos dice: vayan por todo el mundo y proclamen el Evangelio a toda la creación. Primer elemento, queridos hermanos, este es el objetivo de todo cristiano. Ya poco lo que hemos visto, lo que hemos tocado, lo que hemos sentido, es lo que nosotros le comunicamos ahí de San Juan a Pero aquí Marcos nos está diciendo y nos está recordando este mandato del Señor: vayan por el mundo entero y proclamen el Evangelio a toda la creación. Pero upeana, si yo que espera, iñande, va la pejuana, va la pejuana pemombe para la buena noticia. ¿Por qué? Porque todo el que crea, todo el que se aferra al Evangelio, a Jesucristo, el que sea bautizado, una camiseta o ¿verdad? En su propia vida lo lleva, lo impregne y haga parte esencial de su existencia, se salvará. Dice la salvación, queridos amigos, la salvación quiere decir, y será feliz. Es decir, nuestra comunidad será feliz. Cada uno de nosotros se va a realizar. Los henduno peñan de yara ñe apeo yapono peñan de yara ñe y chupea lleva. Upeamos bareteta chupe para hacer el camino de la felicidad. El que no crea será condenado. Y este es lo contrario. El que quiera hacer sus gustitos, el que quiera hacer lo que a él le interesa, su egoísmo, se condenará. ¿Por qué se condenará? Y porque en realidad la conciencia enseguida te muestra que ese camino lo único que está haciendo es el mal, dentro del egoísmo, del buscarse a sí mismo. Y entonces, queridos amigos, venga, tú veñan ahí, ya hoy nada lleva. Peñan de netaña, peñan de comunidad, ya peñan de familia, ya de hoy. El egoísta siempre, queridos amigos, a la larga, lo único que sabe traer es tristeza. Lo único que ofrece, queridos amigos, es pelea en síntesis, ¿verdad? Porque es más o menos un sálvese quien pueda. Entonces, ñañana upebe acá uno, oye y tirana la hizo que te mire. Y después, queridos amigos, viene un tercer elemento. A los que crean les acompañarán estos signos. Ya es a mí entonces cuál va a ser aquí para nosotros el signo principal que dirá que nosotros estamos haciendo un buen camino. Este es el termómetro que nos cuenta. Les acompañarán estos signos, de Yara. Echarán demonios en mi nombre. Es decir, todo aquello, el daimón quiere decir todo aquello que sale desde el interior y que es una cuestión negativa. Ñande hoy ya nojeta lleva peñandere tepubi. Ñande hoy la lleva nojeta lleva ya rechazada, ya yata, ñambo queta, todo lo que nos hace mal, queridos amigos, y no nos deja vivir en la libertad de los hijos de Dios, en esa bondad de los hijos de Dios. Eso es echar demonios, queridos amigos. No es entonces como muchas veces la gente que pea, que amor, hambre, que yapo, cuantas cosas
piensan que en lo externo y en cuanto más exotérico hacemos, estamos expulsando demonios. No, queridos amigos. El demonio nosotros lo podemos expulsar en un silencio tranquilo, ¿verdad? Con la oración, con el ayuno, con el pensamiento puesto en Dios y con ese deseo de hacer bien las cosas. Pero antes dice el año que ve el mal. Ayer. Y agua, pues allá calcula, ya es, esa es la forma, queridos amigos. No buscar cosas extravagantes. A la gente que opera la llora, o poco miese, ya porque cuanto mande hay de extravagantes al año, pero pim, pum, pam, ereu bebejina, o bebe, ahí vale, para expulsar demonios ahí de ahí. No, queridos amigos. A veñan de ya ahí pone de. El daimón es aquello que sale desde adentro. Ahora, eso sí, nosotros podemos expresarnos como verdaderos daimones, ¿verdad? Porque es la ira, es el enojo, es el orgullo, eso que sale desde adentro. Pero con la añaina. Y después dice, queridos amigos, que hablarán lenguas nuevas. ¿Cuál es la lengua nueva? Por excelencia, queridos amigos, es el amor, el amor. Y hablarán lenguas nuevas, quiere decir que ñande a lleva ñamañañas en duve ñande la bisabe a enseguida ñande y cuata para las dice ñande. Esa es la lengua nueva. No es un idioma, sino que la lengua que nosotros aprendemos aquí, que es algo nuevo, es a entendernos de acuerdo a lo que el otro está expresando, el otro está necesitando, el hermano de comunidad me está pidiendo, y por eso es importante esa lengua nueva. Tomarán serpientes en sus manos y si beben un veneno mortal no les hará daño. ¿Por qué, queridos amigos? Y porque estamos con esa fuerza de Dios que nos ayuda a repelir y a embodiparar todo lo que es negativo. Entonces, doña Pobaín le dije, ¿por qué? Porque vos estás con el bien. De Yara, y damos esta gracia, queridos amigos. Seamos cristianos auténticos. Ayara Jaubea, vamos a evangelizar y vamos a transmitir el mensaje de salvación del Señor. Que así sea. Que así sea.